La verdad es que hoy la jornada es un poco especial. Tenemos muchos compañeros, el total de las personas que se nos han apuntado a esta sesión son 130 y ahora mismo veo que tenemos unos 60 participantes. Y bueno, pues de esos 130 que teníamos, 80 han sido colegiados, pero los 60 restantes son aparejadores o arquitectos de la Junta de Andalucía de Abra, con lo cual os doy la bienvenida y bueno, como siempre sabéis que el colegio está a vuestra disposición siempre. A muchos conozco porque hemos colaborado en muchas cosas profesionales, la organización de otros cursos y la verdad que da gusto siempre trabajar con vosotros porque siempre estáis a disposición del colegio. Y bueno, cuando Ignacio me lo dijo, que el proyecto que quería presentar había no sé, como un proyecto piloto que había hecho con vosotros, pues la idea me encantó y bueno, la respuesta ha sido buenísima. Supongo que por lo interesante del curso o de la jornada, pero también porque hoy tenemos un ponente maravilloso. Como sabéis, Ignacio es compañero nuestro, colegiado, aparejador y además es arquitecto. Y bueno, él colabora con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Él y un grupo de compañeros que fueron fundadores del PMP Institute, pues lleva muchos años impartiendo en el colegio la formación de Project Manager y, bueno, y otras certificaciones y han colaborado con nosotros, al igual que Abra, tengo que decirlo, en todas las ediciones que hemos organizado de Rehabilita Verde, dando sesiones sobre Lean Construction, sobre sistemas Toyota, sobre Scrum y la verdad que bueno, con ellos siempre es un éxito. Bueno, poco más tenía que deciros, salvo que daros las gracias a los colegiados que seguís ahí después de 3 meses impartiendo formación y estáis ahí, sois unos fieles colegiados. No sé cuántos cursos habéis asistido ya y cuántas sesiones lleváis acompañándonos desde mediados del mes de marzo y bueno, la verdad que ha sido a gusto organizar cualquier cosa. Y bueno, os dejo con Ignacio. ¿Estás preparado? Te veo que sí, ¿no? Sí, sí, claro. Pues nada, muchísimas gracias. Tengo que deciros que todo lo hace desinteresadamente. Que en cuanto que le dije que sí quería colaborar con nosotros, me dijo que sí. Hay una serie de colegiados que en cuanto que los llamé me han dicho que sí, que estaban aquí para colaborar. Y bueno, pues hoy le llega el turno a Ignacio y no me cabe duda de que lo va a hacer magníficamente. Yo me voy a quedar porque tengo mucho interés en saber qué es esto del Trello, que yo como soy tan cateta decía Trello, pero bueno, ya por lo menos ya me he enterado de cómo se llama. Así que nada, que muchas Oye, gracias a todos, ¿vale? Venga, estoy aquí por si hace falta alguna cosa. Un genial. saludo. Gracias, Belén. Bueno, me voy a poner colorado. Vaya presentación más buena, ¿eh? Da gusto aquí venir, que te sube el ego, ¿eh? Muchísimas gracias, Belén Isabel, por la presentación. Bueno, un poco cuando Belén me pide que colabore un poco con los compañeros en el tema de aportar lo que conocemos o lo que estamos haciendo durante este confinamiento, pues enseguida pues pensé en este proyecto porque entre otros proyectos es quizá lo más avanzado que estamos haciendo en gestión y lo que está teniendo un resultado más vistoso, ¿no? Bueno, un poco la presentación ya me la ha hecho Belén. Soy Ignacio Alba, arquitecto aparejador. Estoy certificado como PMP y certificado como ACP. Estas certificaciones son certificaciones del PMI, el Instituto de Project Management, que no lo he fundado yo, sino que tiene ya más de 50 años. Y estas certificaciones son certificaciones que a nivel internacional reconocen tu capacidad en la gestión de proyectos. La certificación PMP es la certificación clásica y de mayor reconocimiento mundial. Y que se me cae aquí el chiringuito. Y la certificación ACP es certificación en metodologías ágiles, que es lo que os quiero contar, ¿vale? Que es sobre lo que vamos a ahondar en la webinar de hoy. Entonces, bueno, profesionalmente trabajo como arquitecto y director de proyectos en Itinera. También tengo la suerte de colaborar con una grandísima empresa como es Sumeria Ingeniería, con Carlos García Nalda, una suerte en proyectos súper interesantes
Y después sí soy fundador con otros 3 socios más de Escuela de Project Management. Fuimos una escuela pionera trayendo la certificación PMP a Andalucía, porque hasta entonces no había certificaciones en papel en Andalucía. Y bueno, damos formación no solamente en Project Management tradicional, sino también en metodologías ágiles, Lean Construction o más cosas como ha dicho Belén. Y siempre estamos encantados de colaborar con mi colegio, con el Colegio de Aparejadores, que como siempre tiene a los profesionales que más se preocupan de estar al día. Y lo digo con conocimiento de causa. Bueno, al final mi labor profesional se basa en arquitectura y dirección de proyectos. Esto me ha permitido trabajar en muchos proyectos internacionales y muy interesantes y variopintos, como proyectos de FITAU, como el Gran Museo del Cairo o el proyecto de construcción de del Hospital de Puerto Príncipe en Haití o diferentes promociones inmobiliarias por todo el país, ¿no? Entonces, al final, esto me ha permitido conocer muchas empresas, esto me ha permitido enfrentarme a proyectos muy grandes y también a proyectos pequeños, proyectos donde lo que mandaba era el plazo o proyectos donde lo que mandaba era el costo o el diseño y aplicar toda la metodología que fui aprendiendo en las diferentes certificaciones que fui adquiriendo, ¿no? El hecho también de formar parte de Escuela de Project Management como socio y profesor tiene una ventaja personal que comparto con vosotros, que es que me obliga a estar al día. Tengo que estar al día de todas las metodologías que salen, del avance de la profesión, del reconocimiento que va teniendo. Entonces esto me obliga no solamente a desarrollar mi profesión como director de proyectos, sino también me obliga a estar informado, a seguir estudiando, a ser competitivo, a no ser autocomplaciente conmigo mismo, ¿no? Entonces, esto os lo cuento más que nada porque al final este hilo conductor es lo que nos va a llevar a las metodologías ágiles, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un proyecto, siempre lo que más va a casar con un proyecto tradicional va a ser una metodología de gestión de proyectos predictiva, lo que sería un proyecto tradicional, un proyecto que tiene un inicio, una planificación, una ejecución del mismo y después un cierre del mismo. Con esto hay una certificación, que es la certificación de mayor reconocimiento, que es PMP, y que es profesional de la dirección de proyectos, que lo otorga un organismo internacional que es el PMI. Y aquí se preconiza la gestión de un proyecto como nos venimos enfrentando tradicionalmente a los proyectos. Es decir, en el ciclo de vida de un proyecto, si aquí evaluamos en el eje de ASISA el paso del tiempo y en el eje de ordenada el nivel de actividad, en un proyecto tradicional hay una carga de trabajo importante al principio para constituir el proyecto. Después vamos a dar una carga de trabajo muy fuerte en planificación y después estaremos ejecutando ese proyecto, ¿vale? Para finalmente cerrarlo. Esto sería lo que llamaríamos un proyecto tradicional. ¿Y qué condiciones se tiene que dar en un proyecto tradicional? Pues sobre todo tener certidumbre o experiencia sobre lo que va a ocurrir en un futuro, ¿no? ¿Y cuándo no ocurre eso? Muchas veces nos enfrentamos a proyectos donde esa certidumbre no la tienes. Un proyecto de innovación, un proyecto donde los requisitos del cliente no están claros, o un proyecto donde se sabe bien el principio, pero no se sabe bien el final. Pues ahí es donde funcionan bien otro tipo de metodologías que se denominan metodologías ágiles. PMI tiene una certificación para esta metodología que se llama PMI ACP. Yo tuve la suerte de ser uno de los primeros certificados en Andalucía con esta certificación. Y esta certificación está enfocada a proyectos donde hay cierto nivel de incertidumbre. Esta metodología, las metodologías ágiles, vienen del mundo del software, vienen del mundo de la informática. Y es curioso porque cuando hace mucho tiempo, fui a un curso de metodologías ágiles en Madrid, un poco por esta autoimposición de estar al día, el curso era solamente de informáticos. Me pasó una anécdota muy graciosa porque estos cursos son como muy movidos, muy ágiles, muy dinámicos, y entonces iban preguntando a cada uno de los alumnos qué eran, ¿no? Entonces uno decía, pues yo soy programador, pues yo soy analista de sistemas, pues yo tal. Y cuando me preguntaron a mí, bueno, ¿y tú qué eres? Digo, no, yo soy arquitecto. Y dice,
arquitecto de sistemas, ¿no? Digo, no, arquitecto de ladrillo. Y en un principio fui para ver de qué iba la certificación, ver qué iba a esas metodologías ágiles, etcétera. Pero me emocioné, salí emocionado, digo, esto me vale para mi día a día, esto me vale para mi profesión, esto me vale para mis proyectos, esto es súper ágil como su propio nombre indica. En un estudio de arquitectura nos enfrentamos infinidad de veces a situaciones de innovación, no solamente cuando se desarrolla software. Es decir, cuando un cliente no sabe lo que quiere. Muchas veces le vas a hacer una casa a un señor y no sabe lo que quiere. O sea, es que no sabe ni cómo vive. ¿Quiere usted comedor? No sé, mi madre tiene comedor, pero yo no sé si quiero comedor. Y hay veces que tienes que ir con ese cliente de la mano, descubriendo el producto final, el alcance final. Entonces, esto pasa mucho en muchos proyectos de los que nos enfrentamos. Obras, por ejemplo, que se desvían en plazo o en tiempo y tienes que reconducirlos. Es una situación de innovación, es una situación de solución del problema. Entonces, vi enseguida que esto tenía mucho sentido utilizarlo en nuestro sector, en nuestro día a día. Y desde entonces me dediqué a aplicarlo. Siempre que puedo, siempre que me dicen que lo cuente, pues cuento lo mismo, o sea, cuento cómo lo he aplicado en un proyecto en el que hemos desarrollado. Entonces, la metodología ágil, ¿qué diferencia tiene una metodología predictiva? Pues como te estás enfrentando a una situación de incertidumbre o de innovación, no puedes saber cómo va a ser el producto final al principio del proyecto. Por lo tanto, no puedes hacer, como vimos en el diagrama anterior, toda la planificación al principio. Puedes planificar lo que vas a hacer inmediatamente, pero no puedes planificar lo que vas a hacer dentro de 3, 4, 5, 6 meses porque lo vas a ir descubriendo poco a poco. Entonces, el ciclo de vida de un proyecto ágil es diferente. La carga de planificación es iterativa, es decir, planifica lo que vas a hacer en una iteración de tiempo que puede ser de un mes, de 15 días o de 2 meses, lo planificas muy bien, lo ejecutas y cuando estás acabando de ejecutar empiezas a planificar lo que vas a hacer en la siguiente iteración. Y así cíclicamente, como si fuera una espiral, como si fuera un caracol, vas cada vez definiendo más el producto, vas definiendo cada vez más ese producto final y lo vas descubriendo con los demás agentes implicados, ya sean clientes o compañeros de tu compañía o proveedores. Bueno, ¿de dónde sale Ágil, Agile? ¿De dónde sale este concepto? Voy a ser muy breve, pero un poco para que tengamos un cierto marco, ¿no? O el escenario donde se desarrollan estas metodologías y vamos a ver de dónde nace para después os voy a describir una metodología de Agile que es la que yo uso, que la veo muy práctica, que se llama Scrum, la voy a contar resumidamente. Y después vamos a explicar cómo con Trello, un software gratuito que está en la red, pues hemos llevado a cabo un proyecto con metodologías ágiles, con Trello, un proyecto de innovación, ¿vale? Al final, yo esto entiendo que será como 1 hora y cuarto, hora y media. Cuando acabemos, pues el resto del tiempo lo dejamos para las dudas que tengáis o cualquier cosa que queráis ver, ¿vale? Bueno, pues entonces, las metodologías ágiles, ¿de dónde nacen? Bueno, pues nacen principalmente de la aparición de tecnologías disruptivas. Una tecnología disruptiva es una tecnología que genera un progreso exponencial, ¿vale? Si tú tienes un progreso lineal de una tecnología, los cambios que se van a generar en tu entorno van a ser lineales también. Pero si tú tienes una tecnología disruptiva, es decir, que su evolución es exponencial, los cambios que va a generar van a ser también exponenciales, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos rodeados de infinidad de tecnologías disruptivas, desde BIM en nuestro sector, Big Data, TechChain, Blockchain, inteligencia artificial. Tenemos muchas tecnologías disruptivas que nos rodean y que van surgiendo cada vez más. Y constantemente nos tenemos que enfrentar a este reto. Nosotros, en nuestro sector, en la construcción, por ejemplo, BIM es una tecnología disruptiva que ha implosionado y que ahora mismo estamos diciendo, bueno, esto de BIM cómo va, pero si es que tenemos que manejarlo, ¿no? Que ya vas atrasado si no sabes BIM, y bueno, todo lo que venimos hablando los compañeros desde hace tiempo.
Bueno, pues con la tecnología disruptiva, ¿qué ocurre? Pues la tecnología disruptiva es una pequeña empresa o una startup, una empresa con gente friki, ¿vale? Y pequeñita, pues se adapta muy bien a la tecnología disruptiva. ¿Por qué? Porque las empresas pequeñas tienen procesos pequeños, tienen pocos procesos, son flexibles, dependen mucho del talento de sus recursos. Y entonces tienen una capacidad muy útil para adaptarse a esa tecnología disruptiva. En cambio, la gran empresa no le ocurre eso. Las grandes empresas son jerarquizadas. Las empresas grandes tienen procesos muy fuertes, tienen mucha burocracia en todos sus procesos porque todo tiene que estar debidamente registrado y controlado. Tiene unos flujos de control muy piramidales. Entonces, esto provocó que en la década de los 90 muchos grandes teóricos que trabajaban en grandes empresas dijeron, oye, estamos empezando con tanta tecnología disruptiva, estamos empezando a no ser competitivos. Y entonces decían, esto en el mundo del desarrollo del software se convirtió en un problema y intentaron ver cómo podían dar respuesta a esta situación en la que sus empresas muy grandes, pues estaban dejando de ser competitivas. Y además todos tenían en mente lo que ya había pasado años antes, no en el mundo del desarrollo del software, sino en el mundo del hardware. En el mundo del hardware, esta foto es mítica, lo explica todo. Este es Steve Jobs haciendo una peineta a IBM. IBM, a principios de los años 70, era la empresa que tenía el auténtico monopolio en el hardware a nivel internacional. Producía y vendía y compraba más del 80% del hardware mundial. Pero ocurre un evento de tecnología disruptiva en los años 70, que es la miniaturización de los chips. Con la miniaturización de los chips, ¿qué ocurre? Que se democratiza el poder hacer una placa base. Y entonces dos chavalitos, Steve Jobs y Steve Wozniak, en el garaje de uno de ellos, montan un ordenador que compite con IBM. No es inmediato, no es ese día en el garaje, tiene un recorrido en el tiempo, pero en 1984, ya a los que les gusta mucho la publicidad, con ese anuncio del Gran Hermano, Apple desbanca a IBM en venta de hardware. De hecho, IBM en los años 90 decide dejar de producir hardware y dedicarse solamente al software. Entonces, estos grandes cabezones de las grandes empresas de desarrollo del software están preocupados en la década de los 90 y buscan una solución. Y se reúnen en una estación de esquí en Utah, en Estados Unidos. Se unen en una estación de esquí para ver qué es lo que está pasando. Aquí hay grandes precursores de las metodologías ágiles que ya habían escrito muchos tratados y metodologías de gestión ágil cuando van a esta reunión. Pero en esta reunión lo que se hace es acuñar el término agile, el término ágil, ¿vale? Porque ellos descubren que hay mejor manera de hacer las cosas y se basan en 4 pilares. Los 4 pilares ágiles son estos, son valorar a los individuos y a sus relaciones frente a procesos y herramientas, valorar software funcionando frente a documentación extensiva, valorar más la colaboración con el cliente frente a una negociación de contratos, valorar más la respuesta ante el cambio que seguir un plan. Entonces ellos lo explican muy bien y esto lo podéis ver en una web que se llama Manifesto Agile, manifestoagile.org. Podéis ver la web que fundaron en ese 2001 y podéis ver toda esta información. Y entonces ellos lo explican muy bien porque lo que dicen es, de cada concepto tiene que existir el segundo, el que está abajo tiene que existir, es decir, tiene que existir procesos y herramientas, tiene que existir documentación extensiva, tiene que existir negociación de un contrato, y tiene que existir seguir un plan, tiene que haber un plan maestro. Pero existiendo eso, tiene más valor, ayuda más a la gestión lo primero, es decir, valorar a tu equipo y la relación que hay entre ellos, que lo que tú entregas funciona y no simplemente que hay un papel que dice que está correcto, valorar más la colaboración con el cliente y ese feedback con el cliente que el contrato que está firmado, valorar más la respuesta ante un cambio, la capacidad de adaptarte a una situación de innovación frente a seguir un plan hasta la última coma.
Y a partir de ahí se acuña este término, el término ágil, que hay muchas metodologías que responden a este marco, a este enfoque, ¿no? A mí la que más me gusta es Scrum, pero hay otras como Stream Programming, Kanban, Lean Software también, Lean Construction no deja de ser al final una metodología ágil en muchos aspectos. Hay muchas metodologías ágiles que son muy interesantes. Yo hoy en concreto os voy a hablar de Scrum, ¿vale? Scrum significa melee en inglés. Vale, y tú dices, pero ¿cuándo usas ágil, Nacho? Porque tú me estás diciendo que si yo sé bien el producto final, no me interesa ágil. Y que si yo no sé bien cómo es el producto final o hay incertidumbre, debo usarlo. Para eso nos ayuda mucho el gráfico de complejidad de Stacy. Este gráfico de complejidad evalúa con respecto a un proyecto al que tú te enfrentas, la certidumbre que tienes frente al qué, frente a lo que vas a hacer, y la certidumbre que vas a tener frente al cómo lo vas a hacer, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un proyecto de una villa para una familia que viene aquí y nunca ha estado en España y quiere hacerse una vivienda aquí, pero no sabe muy bien lo que quiere, no vamos a tener muy claro el qué. ¿Por qué? Porque el cliente no sabe muy bien lo que quiere. Sin embargo, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a ser un diseño tradicional, va a ser una construcción tradicional, el cómo lo vamos a hacer lo tenemos controlado, pues estaríamos en un proyecto complicado, ¿vale? O complejo. Hacer un proyecto, por ejemplo, de rehabilitación de una barriada, cosa que hacemos mucho en Itinera, bueno, pues sería un proyecto donde el qué lo tenemos muy controlado y el cómo también lo tenemos muy controlado. Sería un proyecto simple, ¿vale? Un proyecto muy sencillo. O proyectos como el que os voy a contar hoy, que es la implantación BIM en Abra, en la Junta de Andalucía, mediante un proyecto piloto. En lo que consiste el proyecto es la rehabilitación energética de un edificio, es decir, el qué es muy sencillo. Estamos por aquí, por abajo. Sin embargo, el cómo lo vamos a hacer es muy complejo, ¿vale? Sobre todo para Abra, porque es una metodología BIM que quiere implantarla y no la había implantado hasta ahora. Por lo tanto, hay un carácter de innovación muy importante frente al cómo. Bueno, pues entonces, según la certidumbre o incertidumbre que tengas frente al qué y frente al cómo, tú puedes ubicar aquí tu proyecto. Entonces, si tu proyecto está en la zona de simple, no te merece la pena la metodología ágil. Si es algo que has hecho muchas veces, que tienes tú ya un planning controlado, que si tú desde que te hacen el encargo ya sabes cuándo vas a empezar la obra, vas a saber los tiempos que va a tener esa obra, cómo vas a tener que llevar el cierre y todo, y lo tienes todo perfectamente controlado, allá no te merece la pena. Estarías en una situación simple. Sin embargo, si estás en una situación donde se desvía uno de los picos, el qué o el cómo se desvía, estarás en una situación compleja o complicada. Y en esta situación compleja o complicada, las metodologías ágiles te ayudan mucho, te ayudan muchísimo, porque te va a ayudar a medida que vas avanzando en el proyecto, ir reduciendo esa incertidumbre e ir controlando cada vez más el alcance del proyecto. Se da incluso en muchos proyectos metodologías híbridas. Nosotros, por ejemplo, en un proyecto de diseño para un cliente, empezamos con una metodología ágil porque el cliente no sabe lo que quiere, pero en cuanto ya cerramos el proyecto básico y ya el cliente ha visto una infografía y ya ha visto cómo funciona el producto que le vamos a entregar, pues entonces esa certidumbre se acaba y ya trabajamos con un proyecto predictivo, ¿vale? O sea, con esto hay muchas variables. Y lo bueno de ágil es que es un marco de trabajo donde tú vas a poder desarrollar tu labor profesional como más te convenga. Es decir, no es una metodología como la ISO 9000 o que tienes que hacer A, B y C y como te saltes B ya estás metiendo la pata, sino que esto tienes que adaptarlo para que te sirva. Si tienes mucha incertidumbre frente al qué o frente al cómo, estás en esta zona roja que aquí no te salva ni Agile ni absolutamente nada. Hay que intentar tener algo de certidumbre en nuestros proyectos, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos claro un poco qué es Agile, este nombre, este término, a qué nos referimos con este término. Y ahora vamos a ir adentrándonos ya en esta metodología que nosotros utilizamos muchísimo, ¿vale? La utilizamos una barbaridad y vamos a contarla por encima, porque realmente al final es una webinar
de 2 horas donde os voy a contar esto. Sobre esto tenemos cursos de 8 horas y talleres de 16 horas, o sea que eso se le puede dedicar todo el tiempo que quieras y más, y siempre hay mucho que aprender sobre este marco. Pero bueno, lo voy a contar resumidamente y vais a entender perfectamente cómo funciona esta metodología, ¿vale? Scrum es melee en inglés, ¿vale? Es una forma de trabajar muy sencilla y que va enfocado a generar un equipo de alto rendimiento, un equipo que se conoce, que funciona bien, que es solidario y que entre ellos resuelven el encargo entero, ¿vale? Y está pensado para una situación, como decíamos antes, donde tenemos una situación, ¿vale? De complejidad, ¿vale? Spotify o Google lo usa constantemente, Airbus o, por ejemplo, para el diseño pues, se usa mucho esta metodología porque este marco de trabajo porque ayuda mucho. Vale, Scrum, como todas las metodologías ágiles, para mí esta diapositiva es fundamental y como director de proyecto, ya te lo digo yo a nivel profesional, no como teórico simplemente, es fundamental entender esto. Todas las metodologías ágiles son ligeras, son fáciles de entender, es decir, yo en 1 hora os lo he explicado y a lo mejor no estáis al nivel de certificaros, pero vais a entender perfectamente cómo es este marco de trabajo. O sea, vais a visualizarlo. No es complicado de entender, ¿vale? Pero difícil de manejar. ¿Y por qué es difícil de manejar? Porque al final se basa mucho en el talento de las personas, en la relación entre las personas, en el compromiso que se adquiere de las personas durante la gestión de este equipo de alto desempeño. Por lo tanto, no es, parece fácil, pero manejarlo después tiene su complejidad. Va a ser fundamental las habilidades interpersonales tuyas, tus capacidades sociales son fundamentales para que este tipo de metodología funcione. Vale, como hemos dicho, nos enfrentamos a una situación de innovación, ¿vale? Nos enfrentamos a una situación de incertidumbre en ciertos aspectos. Por lo tanto, el enfoque Scrum, como el de todas las metodologías ágiles, el enfoque Scrum es un enfoque empírico. ¿Qué significa esto? Porque vamos a trabajar con ensayo y error. Vamos a probar una cosa, funciona, seguimos para adelante, no funciona, vamos para atrás o no volvemos a utilizar esa herramienta, ¿vale? Pero para que el enfoque empírico sea eficiente, va a ser muy importante que haya 3 ingredientes, ¿vale? Y esto viene bien tenerlo claro. Primero tiene que haber transparencia, ¿vale? Todos tenemos que saber lo que estamos haciendo todo el mundo, porque si entre lo que hace uno y lo que hace otro hay opacidad, esto va a generar que si algo se está haciendo mal, nos enteremos tarde. Y por lo tanto ese ensayo y error trabaje con cierta inercia que lo que hace que el proyecto sea menos eficiente. Eso no nos interesa. Por lo tanto, la transparencia es fundamental. Todo el mundo tiene que saber lo que está haciendo todo el mundo. Por lo tanto, hay inspección constante. No hay hitos de inspección, que los hay, pero no hay hitos de inspección muchos, hay unos cuantos, pocos, pero constantemente nos inspeccionamos todos a todos, ¿vale? Somos un equipo solidario y todos nos inspeccionan, ¿vale? Y después adaptación, es decir, ensayo y error, el enfoque está, vamos a descubrir cuanto antes qué no funciona para proponer el cambio oportuno, ¿vale? ¿Sabes? Yo del chat no estoy echando ni cuenta, si tú hay algo me interrumpes con tranquilidad, me lo dices. No te preocupes, vamos bien, gracias. Vale. Y entonces va a ser, esa adaptación va a ser muy importante, ¿vale? Bueno, esto ya lo hemos visto, el ciclo de vida es diferente de un proyecto tradicional porque vamos descubriendo periódicamente, iterativamente vamos descubriendo el alcance. Vale, muy bien, ya sabemos muy bien el enfoque, ya lo hemos entendido y ahora vamos a ver Scrum, qué elementos tiene, qué lo compone, ¿vale? Scrum se compone de 3 patas, ¿no? Vamos a hacer una descripción de los 3 elementos que tenemos que transformar para hacer Scrum. Uno es el equipo, otro es el evento, entenderlo como reuniones, ¿vale? O hitos. Y artefactos van a ser lo que denominamos radiadores de información, elemento fundamental para que tengamos los 3 ingredientes anteriores que hablamos: transparencia, inspección y adaptación, ¿vale? Entonces esos radiadores de información, que los veremos en artefactos, será lo que después os enseñaré a manejar con Trello, ¿vale?
o Trello, Belén de Catetanada, o sea, se escribe Trello, en español es Trello y en inglés es Trello. O sea, al final, es como tengas tú la costumbre de utilizar. Aquí de Cateto nada, y mucho menos se dice las cosas en español. Bueno, entonces, equipo. ¿Cómo funciona el equipo? ¿Vale? Vamos a tener una serie de agentes implicados que se denominan stakeholders. Está, por ejemplo, el cliente, el usuario final, ¿no? Nosotros en una construcción podemos tener a un cliente que es Abra y un usuario final que son los vecinos de una promoción de vivienda. Bueno, pues todo eso lo meteríamos en el paquete de stakeholder, aunque normalmente cuando hable de esta metodología voy a hablar del cliente, sobre todo, ¿vale? El equipo Scrum, ¿qué va a tener? Pues va a tener, por un lado, el Product Owner, propietario del producto. Disculpa, la metodología, la terminología de los roles es en inglés, pero Product Owner, la traducción sería dueño del producto, ¿vale? El dueño del producto es un profesional que está a medias entre la capa de negocio y la capa de mando intermedio, de director de proyecto, ¿vale? El dueño del producto se encarga de la interlocución continua con el cliente, ¿vale? Aunque del equipo de desarrollo veremos que puede trabajar con el cliente también, pero el Product Owner se va a encargar de esa interrelación con el cliente, ¿vale? El Product Owner es el responsable de definir lo que hay que hacer, de dejar muy claro lo que hay que hacer, de extraer las necesidades y expectativas del cliente y ponerlos en una lista que veremos después que se denomina Product Backlog o lista o pila del producto donde viene lo que hay que hacer. Esa pila del producto veremos que se trabaja de una manera muy concreta con ella, lo mejor definido y más urgente se pone arriba, lo menos definido y menos urgente se pone abajo del todo. Por lo tanto, de esa lista, el equipo sabe qué es lo prioritario a la hora de realizar antes, que va a ser lo que esté arriba de la lista. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos al Product Owner que se encarga de esa interlocución con el cliente y de dejar claro qué es lo que hay que hacer, de refinar constantemente esa pila del producto, viendo qué es lo más importante y poniéndolo arriba, y lo menos importante poniéndolo abajo, y preocupándose de que esté claro en qué consiste cada elemento y de por qué es estratégico para el cliente cada elemento. Después vais a ver que tenemos otro componente del equipo de Scrum que son el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo son quienes producen. Es decir, si yo aquí tengo un proyecto que es redactar un proyecto básico de ejecución, hablábamos de una villa en Marbella, pues entonces yo aquí tengo un equipo que será infógrafo, arquitecto, aparejador, todos los delineantes, todos los diferentes agentes que van a ayudar a la producción de ese producto final, que en este caso es la redacción de ese diseño, ¿vale? Después tenemos que ver la obra como si fuera otro proyecto, ¿vale? Entonces, ese equipo de desarrollo, ese equipo de desempeño, va a trabajar de una manera autoorganizada. Ellos se organizan, no hay jefes, entre ellos se organizan, multifuncional, entre todos tienen que dar respuesta a todas las necesidades que requiere el producto final, desjerarquizado, único y solidario, ¿vale? Al final se busca tener un equipo de alto desempeño que siempre trabaje juntos y solidario. Es decir, si alguien se queda sin trabajo, le eche una mano a otro, aunque no sea su especialidad. Y después tendremos a otro agente que será el Scrum Master. El Scrum Master es un facilitador. ¿Cómo sería un facilitador? Un facilitador, se entiende mejor el término, a lo mejor si lo hablamos como moderador. Una persona que cataliza. Es una persona que busca, por un lado, que ese equipo se autoorganice. No dar instrucciones claras como si fueras un jefe, sino favorecer la autoorganización. Y por otro lado, frente al Product Owner, se va a preocupar de que clarifique aquello que para el equipo de desempeño no está claro. Otra cosa fundamental del Scrum Master va a ser eliminar elementos bloqueantes, ¿vale? Eliminar elementos que esté bloqueando al equipo. Ahora lo veremos, el concepto es súper interesante. Y con esto tenemos todos los roles que se trabajan en Scrum. Veis que son muy pocos, equipo de desarrollo, Scrum Master y Product Owner, es que no hay más. Vale, eventos. Esto es importante, cómo se trabaja, cuáles son los tiempos de el Scrum, ¿vale? Pues los tiempos del Scrum son, al final lo que vamos a trabajar es por iteraciones, ¿vale? Es decir, el proyecto lo que vamos a decir es, nos ponemos una entrega, te hago una entrega dentro de un mes. Y dentro de un mes yo te entrego
una vuelta del producto. Después, cuando pasa otro mes, te entrego otra vuelta del producto. Cuando pasa otro mes, te entrego otra vuelta del producto. Al final, en los estudios de arquitectura trabajamos así. O sea, en el estudio de arquitectura hago primero un estudio previo, el cliente da el ok, hacemos un anteproyecto, el cliente da el ok, hacemos un proyecto básico, el cliente da un ok, hacemos un proyecto de ejecución, ¿vale? Y así vamos definiendo cada vez más el producto. En definitiva, cuando decimos que la metodología ágiles son para el mundo del software, y eso no es cierto, o sea, al final trabajamos muchas veces así, ¿vale? Cuando se te descontrola una obra, igual trabajas por sprint, dices, tío, voy a dejar de pensar cuando entrego la obra y voy a planificar muy bien el próximo mes. Y voy a desbloquear todo lo que me esté paralizando el próximo mes. Me voy a reunir con todo el mundo para que el próximo mes esté con un rendimiento óptimo. Y así poco a poco voy a meter en vereda la obra. Bueno, pues en definitiva, este tipo de enfoque, de una manera intuitiva, la hemos usado todos alguna vez. Entonces, Sprint, ¿vale? El sprint es el ciclo de tiempo que se va a ir repitiendo, ¿vale? Que bueno, puede ser de un mes, puede ser de 15 días, puede ser de 2 meses o de lo que convenga en función del producto que tú desarrolles, ¿vale? O sea que esto al final lo define el equipo. Entonces, para cada ciclo, para cada iteración, para cada sprint, vamos a hacer primero una reunión que se llama el sprint planning o planificación del sprint. ¿Qué vamos a determinar? Se reúne por un lado el Product Owner y por otro lado el equipo de desarrollo con el Scrum Master, se reúnen todos y en una jornada de trabajo deciden de esa pila del producto, que es lo estratégico, que es lo más importante que hay que hacer en ese sprint, ¿vale? Y después el equipo de desarrollo, todos los ítems, todos los entregables, todos los elementos que se van a hacer de esa pila del producto, definen cómo se va a hacer. Imagínate, oye, tenemos que entregar un estudio previo, ¿vale? El primer sprint va a ser un estudio previo. ¿Y qué hay que entregar? Bueno, pues mira, hay que entregar unas mediciones grosso modo, ¿vale? A nivel de capítulo o a nivel de aproximación. Tenemos que entregar también una infografía, ¿vale? Se va a descomponer, esos ítems se van a descomponer, ¿vale? Pues para la infografía nos va a hacer falta ya tener unos croquis, una volumetría, esto lo vamos a levantar en BIM o lo hacemos primero en SketchUp, se va a definir cómo se van a hacer cada uno de esos ítems, ¿vale? En esa planificación del sprint. Se planifica muy bien, o sea, que tú no puedas saber cómo es el producto al final no significa que tú no planifiques muy bien lo que vas a hacer en ese mes, ¿vale? Entonces, ese sprint planning definimos lo que hay que hacer y cómo se va a hacer. Y ya una vez que se ha definido eso, empieza el sprint. Y el sprint es producción. Se produce lo que se ha definido que se va a hacer ese. Ahí se utiliza una reunión que a mí me encanta, me chifla, y yo creo que te la voy a contar y te va a encantar a ti, porque no hay cosa más práctica que esta reunión, que se llama Daily Scrum o Stand-Up Meeting, pero el nombre en español sería reuniones de pie, ¿vale? Es una reunión diaria, pero esto qué locura es, todos los días me voy a tener que reunir, con la pérdida de tiempo es una reunión, esta reunión tiene unas reglas especiales para que precisamente no se convierta en eso, una pérdida de tiempo. Es una reunión diaria que no debe durar más de 15 minutos. Yo, de hecho, prohíbo que dure más de 10 minutos. Esto lo hago hasta en mis obras. Te partes de risa. No tengo fotos de las obras, pero un día publico fotos de mis obras haciendo la Standard Meeting, ¿vale? La Standard Meeting es 10 minutos, todos nos ponemos de pie y vamos uno por uno respondiendo a 3 preguntas. No, pero escúchame, 3 preguntas, tienes que responder. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? Y si hay algún elemento que te bloquea. ¿Es de traca? Pues tú lo vas apuntando, ¿vale? Tú vas apuntando, el Scrum Master va apuntando qué se hizo ayer, qué se va a hacer hoy, qué elemento bloquea y sobre todo subraya los elementos bloqueantes. Porque el trabajo del Scrum Master va a ser desbloquear esos elementos bloqueantes. Importante de esta reunión, que estemos de pie, que no estemos en nuestro puesto de trabajo así despanchingados, sino que estemos de pie, activos, enfocándonos al tema, ¿vale? Un poco desubicados de nuestro lugar habitual de trabajo para que nos miremos todos a la cara, ¿vale? Hay otra regla fundamental que es que no se debate nada en esta reunión. Imagínate que alguien dice, bueno, pues yo he empezado a placar el cuarto baño tal, pero claro, estoy parado porque es que el fontanero nunca me acaba de colocar, y el fontanero, yo soy de lo colocado, empiezan a discutir allí, tú lo que tienes que hacer es cortar esa discusión y decir, señores, esta reunión no es para discutir eso. Esta reunión es para apuntar lo que nos bloquea. Ya después tú cogerás al fontanero y al alicatador, te los llevarás aparte
y resolverás ese elemento bloqueante, ¿vale? Pero en esa reunión no podemos hacer perder tiempo a todo el mundo con una discusión de 2 agentes, ¿vale? Entonces, ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué elementos te bloquean? En el estudio lo hacemos todas las mañanas, religiosamente. Ahora las estamos haciendo precisamente por esta plataforma, por Zoom. La estamos haciendo todas las mañanas, a las 8:30 nos conectamos todo el mundo y vamos viendo qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy, qué elementos te bloquean. Eso en el estudio. En las obras todos los días no voy, yo no voy todos los días a las obras, voy una vez por semana normalmente, a menos que haya una incidencia. Pero cuando hago la visita a obra, cuando la visita por semana, hago esta reunión. La stand-up meeting la hacemos, además todo el mundo sabe que yo me doy un paseo por la obra y después hacemos la stand-up meeting. Es decir, nos ponemos todos de pie y decimos, en vez de, ¿qué hice ayer? La semana pasada hice esto, esta semana voy a hacer tal cosa y me bloquean estos elementos. No sabéis la cantidad de cosas que se resuelven con estos enfoques. Mira, contaba una metodología, un proyecto donde implantamos esta metodología fue en el hospital de Puerto Príncipe de Haití. Aquí había unos retrasos muy fuertes, unos retrasos importantísimos. De hecho, nos contrataron porque querían intentar meter el planning, querían intentar meterlo en cintura, ¿vale? Había una compañía de project management canadiense que se llamaba VSP que rechazaba una y otra vez el planning de obra que tenía la UTE, se llamaba GIS. Este proyecto es un proyecto muy bonito de 48.000 metros cuadrados en Puerto Príncipe, el hospital universitario, y la estructura la había diseñado un ingeniero japonés que se llama Miyamoto. Donde hay un terremoto, Miyamoto aparece. De hecho, los proyectos que él calcula la estructura ponen una placa, te lo pierdas, una placa en la puerta diciendo esto lo ha calculado Miyamoto, porque Miyamoto es como la auténtica eminencia en los sitios donde hay terremotos. Bueno, pues os cuento esto porque en una stand-up meeting que obligamos a hacer todo el mundo stand-up meeting, no estando nosotros, en esa obra había 300 personas, pero cada jefe de cuadrilla tenía que hacer con su cuadrilla una stand-up meeting, cada jefe de sección tenía que hacer con su sección, con los jefes de cuadrilla, una stand-up meeting, cada jefe de producción con los jefes de sesión tenía que hacer una stand-up meeting, y así de abajo arriba en todas las jerarquías hacíamos las stand-up meeting. Bueno, pues en una stand-up meeting descubrimos que había unas zapatas que eran BRB, que las había diseñado especialmente Miyamoto. Funcionaba como, era muy chulo porque era un amortiguador, o sea, tenía unas cruces de San Andrés enormes, los edificios del hospital eran 10 edificios, y cada edificio tenía unas cruces de San Andrés que confluían en una especie de amortiguador gigante que se metía dentro de una zapata. Entonces, el capítulo de cimentación no se podía acabar hasta que no se embebieran esos amortiguadores y ya se podía hormigonar esa zapata. Bueno, pues esos amortiguadores BRB ni se habían encargado. O sea, había habido una falta de visión por parte del departamento de compra o fue el departamento de oficina técnica. Bueno, no se sabe muy bien, da igual de quién fuese la culpa, lo importante era solucionar el problema. Y el caso que en una stand-up meeting se descubrió ese problema. Ese problema hubiera conllevado 6 meses de retraso a esa obra. 6 meses de retraso a esa obra, porque el amortiguador había que producirlo y después había que trasladarlo, 5 semanas de barco, y después tenía el desaduanado en Haití, que era un horror. Bueno, pues en total hubiera sido un retraso de 6 meses. Fíjate qué horror. Y sin embargo, haciendo esta stand-up meeting se descubrió el problema. Me parece fantástico. Bueno, sí. Entonces, este Daily Scrum o Stand-up Meeting es una reunión que se hace periódicamente para ver cómo va la producción. El Scrum Master apunta los elementos bloqueantes y se preocupa de resolverlos. Y cuando ya se hace el ciclo completo, cuando ya se hace el mes, cuando ya se hace los 15 días, lo que sea el ciclo, se hace una Sprint Review. La Sprint Review, ¿qué es? Sprint Review es una revisión de lo que se ha producido en el sprint. ¿Qué condiciones tiene la Sprint Review? Muy interesante también, súper interesante. Lo primero, se le presenta al cliente, es decir, el cliente está en esa reunión, se le invita al cliente.
Veréis ahora en la reunión en el proyecto de implantación BIM con Abra, nosotros teníamos los sprints eran o de una semana o de 2 semanas. Bueno, pues cada 2 semanas o cada semana, cada vez que teníamos un sprint review, lo veíamos con el equipo de Abra, que era en definitiva nuestro cliente. ¿Vale? Bueno, pues lo veíamos con ellos. ¿Y qué se le enseña? Muy importante. Se le enseñan productos funcionando. Eso es un concepto fundamental, porque esto de Scrum es un equipo de alto rendimiento. Y para que el equipo de alto rendimiento sea valorado como tal, es fundamental que genere confianza en el cliente. Por lo tanto, estas presentaciones tienen que ser cara al cliente, para que el cliente gane en confianza. Esto tiene unas ventajas maravillosas. Yo no os lo puedo enseñar ahora, pero aquí, por ejemplo, tenemos un proyector en el estudio, tenemos una pantalla que baja y aquí hacemos nosotros la presentación al cliente. ¿Y dónde se hace la presentación al cliente? En la sala de guerra, en la sala donde están todos los ordenadores, donde trabajamos todo el mundo, viene el cliente y le enseñamos su anteproyecto, le enseñamos una infografía, le enseñamos, pero además nos preocupamos mucho de que lo que le presentemos funcione. Es decir, yo te enseño un plano en planta si yo sé que tú no sabes ver los planos. Yo te tengo que presentar una infografía. Invertimos muchísimo en infografía. ¿Por qué? Porque tu cliente, si es nosotros que nos dedicamos a esto, y hay veces que te cuesta trabajo de un plano, o se te escapan cosas en un plano, pues al final, con una infografía, pues el cliente ve mucho mejor su producto final. Y le vamos enseñando producto final, ¿vale? Si es un anteproyecto, una infografía, si es un proyecto básico, pues ya enseñamos más cosas, y un proyecto de difusión, a lo mejor le presentamos la licencia. Entonces, en función de en qué consista, vamos presentando al cliente producto acabado, ¿vale? Y además este tipo de reuniones con el cliente delante es muy bueno. ¿Por qué? Porque el cliente gana en confianza, ¿vale? Hay veces que el cliente cuando encarga algo, enseguida se cree que le estás tomando el pelo, que no estás trabajando en su proyecto, que te estás dedicando a otra cosa. Es fundamental generar esa confianza, esa transparencia, ¿vale? Porque como al final es un factor muy grande de innovación, si no hay confianza, pues no llegamos a buen puerto. Y después otra cosa muy buena que ocurre es que tu equipo tiene un feedback directo del cliente. Ve lo que no entiende el cliente. No es yo que llego, es que el cliente no ha entendido tal cosa y esto y lo otro, y entonces ahora se lo tengo que explicar a Pilar, por ejemplo, que es una de nuestras modeladoras, le tengo que explicar lo que ha dicho el cliente. No, Pilar o María venían a las sesiones con Abra, ¿vale? Y estaban delante del cliente, y cuando el cliente decía que algo no lo entendía, ellas veían porque no lo entendía. No era yo que se lo contaba, y que a la hora de explicarlo me puedo perder aspectos subjetivos. Y después también otro beneficio que tiene muy interesante estas Sprint Review es que genera mucha motivación en el equipo. Porque el equipo ve que lo que hace va a un tercero, no que se lo lleva el jefe y se pone la medalla, sino que, por ejemplo, María, que había modelado la promoción de vivienda perfectamente, que se había preocupado de hablar con diferentes marcas de soluciones SAPE para poner en la familia de BIM la información que quería exactamente Abra, pues estaba muy motivada al ver que eso lo veía el cliente lo valoraba, y el cliente pues, tenía muy buen concepto de esto, ¿vale? Es muy interesante y muy motivador esta manera de trabajar. ¿Y después qué se hace? Después se hace otra reunión que se llama la retrospectiva. La retrospectiva, el equipo se reúne y mira qué ha hecho bien, qué ha hecho mal y qué puede hacer mejor la próxima vez. Pero, muy importante, no enfocado a producto, no enfocado a lo que hay que hacer, o sea, no enfocado a ese elemento. En la consultoría BIM que hicimos con Abra, pues no enfocado al modelo BIM, sino enfocado a cómo hemos funcionado las personas, cómo nos hemos relacionado, cómo nos hemos comunicado, etc. Esto funcionaba muy bien, ¿vale? Un ejemplo, nosotros la consultoría que hemos hecho ahora, que os voy a contar ahora, descubrimos que está muy bien contar las cosas, pero que teníamos que dedicar un tiempo a trabajar con Tecla BIMsite, que era el software que utilizábamos de inspección, que enseñábamos a la administración a utilizar para inspeccionar los modelos. Bueno, pues que requería los compañeros de Abra un tiempo de manoseo, de manejo de ese programa, con nosotros echándole una mano. Oye, pues alargamos un poquito más las sesiones que teníamos con ella para ahondar en esto. Bueno, pues esto es una retrospectiva. Ver qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué puede ir mejor la próxima vez, ¿no? Aporta mucho valor en ese sentido.
Bueno, pues para cada ciclo, para cada iteración, para cada sprint, vas a tener estos eventos, ¿vale? El sprint planning, el sprint review, la retrospectiva y todos los días el daily scrum. Oye, es que todos los días para mí es mucho, es que lo tengo que hacer semanalmente, pues ya está, hazlo semanalmente. Si esto lo bueno es que es un marco que tú lo adaptas a la realidad a la que tú te estés enfrentando, ¿vale? Muy bien. Y ahora vamos a ver los artefactos, ¿vale? Los artefactos, estos radiadores de información, ¿cómo van? Bueno, en Scrum se trabaja con una metodología que se llama Kanban. Kanban significa tarjeta en japonés. Lo inventaron, como siempre, los de Toyota, ¿vale? Entonces, ellos trabajan, bueno, ahora veremos dónde está el panel Kanban exactamente, pero os explico los dos artefactos de Scrum. Uno es el Product Backlog o pila del producto, que ya os he ido contando en qué consistía. Es una lista de lo que hay que hacer, donde lo más importante y más urgente se pone arriba y donde lo menos importante o menos urgente se pone abajo, ¿vale? Las cosas que hay que hacer a largo, dentro de mucho tiempo, las cosas que hay que hacer dentro de mucho tiempo y todavía no tenemos bien definidas, le llamamos épicas, ¿vale? Y esto viene del lenguaje de desarrollo de software, las cosas que hay que hacer inmediatamente le llamamos características o historias de usuario, ¿vale? Todo viene del mundo del software. Entonces, este es el Product Backlog, la pila del producto. ¿Y quién es el propietario de esto? El propietario del producto, el Product Owner. El Product Owner, pues, se va a preocupar de refinar esto. Y mientras el equipo de producción va produciendo alguna de estas historias, se va a preocupar de que estas épicas dejan de ser épicas. Va definiendo cada vez más lo que hay que hacer en los siguientes pasos. Y después tenemos, esto sería un artefacto, el Product Backlog, y el otro artefacto sería el Sprint Backlog. El Sprint Backlog es la pila del sprint. Al final es las historias de usuario que vamos a hacer en este próximo sprint. Esto es muy importante, porque muchas veces cuando planificamos nos empeñamos en explicarle a la gente de producción lo que tiene que hacer dentro de 2 meses. Y tú no te das cuenta que no te están escuchando, que si tú le dices lo que tiene que hacer dentro de 2 meses, ya es que ha dejado de escucharte, estás preocupado de solucionar, hablando en plata, el marrón que tiene encima ahora mismo. Bueno, pues entonces va a ser muy importante que el Sprint Backlog seamos muy consecuentes con él. Se pone lo que se va a hacer en ese sprint, ¿vale? Y se descompone cada uno de estos ítems en tareas, ¿vale? En las tareas que son necesarias realizar para tener como resultado este sprint, ¿vale? Hablábamos antes, por ejemplo, de infografía. Bueno, pues en la infografía habrá que hacer un levantamiento 3D, habrá que aplicar materiales, después tendremos que arreglarlo por Photoshop, etcétera. Bueno, pues todas esas cosas serán tareas que son necesarias para producir esto, ¿vale? Lo mismo, unas mediciones. Bueno, pues las mediciones, pues primero vamos a sacar lo que serían todas las partidas, después de sacar las partidas vamos a medir, después de medir vamos a revisarlo, pues todas las tareas necesarias para producir ese elemento final que serían las mediciones. Vale, y entonces, ¿cómo trabajamos con el Sprint Backlog? Pues trabajamos con Kanban, como decíamos antes. Kanban, ¿qué es? Pones lo que hay que hacer, lo pones a la izquierda, todas las tareas que hay que hacer lo pones a la izquierda en una columna que se denomina por hacer o pendiente, ¿vale? Y después pones otras 2 columnas que serían en proceso y realizado. Puedes poner una en medio que sea por verificar o verificado, etcétera. Pendiente de verificar yo siempre la pongo, porque siempre todo el arquitecto, en mi estudio el arquitecto que firma siempre tiene una columna para que no pase a finalizado nada que él no haya supervisado, al final él lo va a firmar. Entonces, cuando un delineante acaba un plano, pasa de en proceso a pendiente de verificación y ya sabemos que tenemos que verlo, ¿vale? Y entonces, esto normalmente se trabaja con POSIT. De hecho, veis aquí la pizarra de mi oficina. Tenemos una pizarra muy grande. Bueno, ahora mismo tenemos otra cosa que es un tema de orden en el servidor. Pero esta pizarra, cuando estamos empezando un proyecto, lo llenamos de POSIT y tenemos aquí las diferentes columnas, ¿vale? Entonces, cada tarea sería un POSIT y tú lo vas a mover, que tú te vas a poner a hacer una tarea, pues coges esa tarea y la quitas de la columna de pendiente y la pones en proceso.
Que yo ya he acabado esta tarea y quiero que me la revise el arquitecto jefe o la revise el jefe de departamento o lo que sea, la paso a pendiente de verificación. Y que cuando ya esté verificado, lo pasamos a realizar. De esa manera, de un vistazo, todos tenemos información de cuál es el flujo de trabajo, de cuál es la carga de trabajo y dónde está avanzando. Es muy interesante porque ayuda a esa transparencia, inspección y adaptación que hablábamos antes. En definitiva, es un apoyo fundamental para la gestión empírica de un proyecto. A esto se le denomina, en metodologías ágiles, radiador de información. ¿Por qué radia información? Tú lo ves enseguida y ya lo ves todo. ¿Vale o no? Y muy bien, con esto hemos visto lo que serían metodologías ágiles, ¿vale? Hemos visto Scrum, cómo lo utilizamos. Ahora me quedaría, os explicaría por encima un poco Trello y os explico cómo lo he utilizado de una manera práctica. ¿Vale? Por ahora bien, ¿no? ¿Cómo vais? Si hay alguien que... ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Yo por mí va muy bien y preguntas, de momento, te han dicho que muy bien, perfecto, todo va bien, entendido, aprendiendo mucho, Me alegro, me alegro. súper interesante, todo muy bien. Qué bien, de buen público. Venga, pues entonces, ya habéis visto cómo es esta metodología. Una metodología súper interesante. Sobre esto se puede ahondar una barbaridad, ¿vale? Sobre esto, en Scrum tiene muchísimo por descubrir. Ya te digo, nosotros no solamente tenemos cursos de Scrum, de certificación en Scrum, sino también talleres, talleres de implantación. Hacemos un taller muy divertido que, por ejemplo, es con Legos, porque solo así aprendes de verdad cómo trabaja un equipo y puedes enseñarle a un director cómo a lo mejor dirigirte al equipo para que se motive más o herramientas para esas estimaciones que hemos visto antes, sacarle el mayor partido posible, etcétera. O sea, esto se puede ahondar muchísimo. Pero yo ahora me voy a ir a lo que nos gusta a nosotros, lo que nos gusta a los aparejadores, que es, tío, ¿esto cómo lo utilizo? ¿Vale? Yo quiero algo práctico, déjate de intelequia que yo esto quiero utilizar. Entonces, ¿yo cómo utilizo esto? Bueno, pues veis aquí que yo tengo una pizarra, se supone, para utilizarlo con POSI, lo uso para ciertos proyectos exclusivamente, porque cuando yo hago Scrum, a mí me interesa implicar a mi cliente y a mis proveedores. Me interesa una barbaridad, ¿vale? Porque solo así voy a tener esa transparencia, esa inspección y adaptación. Entonces, generando unas reglas básicas donde todos sabemos cómo tenemos que trabajar, podemos hacer que esto funcione. Pero claro, ¿cómo yo hago un radiador de información si ellos no están trabajando en mi oficina? Pues con una herramienta que se llama Trello, ¿vale? ¿Qué es Trello? Trello, después os voy a decir, alternativas, porque no hay cosa que más coraje me da, que a mí Trello me encanta, pero cuando acabo me digo, oye, ¿a ti Trello cuánto te paga? No me paga nada. Por lo tanto, como no me paga nada, cuando acabe os voy a decir un montón de alternativas. No, hombre, no. Pero sí, os voy a decir alternativas porque, por ejemplo, si tenéis cuenta con Microsoft 365, hay una alternativa que se llama Planner. Si tenéis con Google, hay otra alternativa que se llama Worker. O sea que hay muchas alternativas que funcionan igual. Yo utilizo Trello porque es la primera y para mi gusto funciona bastante bien, ¿vale? Entonces, ¿Trello qué es? Trello es una aplicación web. Esto es una ventaja fundamental. ¿Por qué? Porque puedes entrar en cualquier sitio, en cualquier ordenador, en cualquier lugar, ¿vale? Es una aplicación web que a nadie le hace falta tener un ordenador complicadísimo, ni acceso a tu servidor, ni cosas complejas. Con que alguien tenga internet es suficiente para que pueda colaborar contigo con Trello. Y para mí eso es una ventaja fundamental. Por ejemplo, trabajando con la administración, que sabéis muchos de vosotros que trabajáis en la administración, sabéis lo complicado que es que el departamento de informática pues te pueda liberar un programa, o al final las compras son difíciles como el sistema de contratación pública. Pues al final el hecho de que yo pueda colaborar con la administración pública sin que tengan que comprar ningún software es una ventaja fundamental. Entonces, una aplicación web. La aplicación web además tiene una ventaja fundamental, que es que tú te logueas, ¿vale? Como cuando entras en tu cuenta de Gmail o de Hotmail, pues tú te logueas con un usuario y una contraseña. Y entonces tú ya eres tú, es tu nombre y apellido. O sea, yo animo también a todo el mundo que ponga su foto,
porque en proyectos que tenemos que ser colaborativos, pues eso hace más amable la interfaz y hace que todos estemos trabajando de una manera pues más personal, aunque estemos a distancia, ¿no? Entonces tú te logueas con tu usuario y contraseña y ya eres tú, con tu nombre y apellido, el que está allí dentro. Entonces, en los proyectos que compartan contigo, tú vas a aparecer allí, ¿vale? Y vas a reconocer al resto de tus compañeros que también se han logueado, ¿vale? Y en función de los permisos que tenga cada uno, podrán acceder a una cosa u otra y podemos interaccionar como si estuviéramos en un sitio físico, solo que vamos a estar en un sitio virtual. Pero al loguearte ya tenemos todos nombre y apellido en ese sitio virtual. Es muy importante. Vale, ¿y cómo funciona Trello? ¿Vale? Trello es una herramienta muy dinámica donde nos vamos a dar de alta un equipo, ¿vale? Ese equipo va a compartir una serie de tableros. ¿Qué van a hacer los tableros? Pues esta pizarra, ese Kanban, esos sprint backlog, eso sería un tablero, ¿vale? Lo vamos a trabajar con un tablero. Y un proyecto puede tener varios tableros, ya sea por entregables o ya sea por otra cosa. Hoy os voy a explicar cómo lo hemos utilizado en este proyecto de implantación BIM. Y os puede servir, si vais a hacer una implantación BIM, os puede servir este modelo. Pero para otros proyectos tendrías que utilizar otro sistema de tableros, ¿vale? Entonces, vas a tener un conjunto de tableros. Esos tableros van a tener, como habéis visto, una serie de listas de estado, ¿vale? De columnas, pendiente, en proceso, en verificación o acabado, ¿no? Pues va a tener una serie de columnas. Dentro de esa columna vamos a tener tarjetas, que son tareas que van a ir viajando de columna en columna, que son las tareas, y vais a ver que además esas tarjetas van a tener unas listas de chequeo, que te va a ayudar a desmenuzar todavía más el alcance y te va a ayudar también a ver de una manera muy gráfica cuál es el progreso de avance o el progreso de producción, ¿vale? Bueno, pues entonces el equipo al final, tú vas a dar de alta a las personas de tu proyecto. Pueden ser proveedores, pueden ser clientes. Oye, es que esa persona no tiene Trello, no pasa nada. Tú pones su correo y le llega una invitación a Trello, ¿vale? Cosa que está muy bien, él se mete en Trello y entonces creo que además a ti te pagan, te dan unos meses gratis de la versión premium de Trello. Si tú invitas a alguien y usa Trello, pues te dan es de la versión premium, yo la tengo por defecto, porque Trello tiene una versión gratuita donde puedes hacer muchas cosas, donde prácticamente no te hace falta nada más. Lo que pasa es que como yo soy un poco friki de esto, yo tengo la versión Gold, ¿vale? Hay otra que es la versión Business, que es ya a nivel de empresa. Bueno, pues entonces el equipo se da de alta, entra ahí y se ponen esos tableros a su disposición. Esos tableros, cada tablero va a tener sus columnas de estado, to do, in progress, to check, done, ¿vale? Los que hemos hablado antes, por ejemplo. Y después cada lista va a tener sus tarjetas. Y cada tarjeta va a tener una o varias listas de chequeo. Después os enseñaré un ejemplo, ¿vale? Bueno, si queréis ahora os enseño un poquito cómo funciona. ¿Vale? Y esto es un poco la estructura de cómo es Trello. Vale, a ver. Un segundo. Bueno, aquí podéis ver mi Trello, todos los proyectos en los que estamos trabajando, pues los tenemos aquí, ¿vale? Ya estoy ya estoy identificado como usuario. Veis aquí que sale aquí mi foto, mira qué mono. Una tontería, pero simplemente que cada uno se nos vea la foto ayuda a que esto sea más personal, ¿vale? Y bueno, puedo enseñar, por ejemplo, un proyecto que no sea especial, el de Abra, que lo vamos a ver ahora en profundidad, pero aquí podéis ver un proyecto que se llama, este es un proyecto que estamos haciendo para Eurostar, USA, en Córdoba, la rehabilitación de un edificio del siglo XV, que tiene partes del siglo XV, para apartamentos turísticos. Aquí veis el tablero, y entonces aquí hay una serie de tarjetas. Aquí vienen los componentes del equipo. Aquí no hay, bueno sí hay proveedores. Aquí está el estructurista, Ricardo Díaz Garrido, y el cliente también está. Y un arquitecto y una delineante. Bueno, pues entonces aquí se va produciendo, ¿vale? Esto es lo que está pendiente de hacer en el sprint. Esto es lo que lleva hecho el sprint, ¿vale? Perdón.
Un segundo. Esto es lo que está en proceso, lo que se está realizando ahora mismo, son todas estas tarjetas. Esto es lo que tenemos pendiente de verificación. Tengo trabajo esta semana, ¿vale? Y esto es lo que ya está ok y el cliente está pendiente de validar. ¿Vale? Bueno, pues aquí veis cómo se ve el flujo de trabajo y esto lo compartimos con el cliente, con el proveedor y con nuestro equipo. ¿Vale? Entonces tú puedes entrar en cada una, estas son las columnas, todo esto es el tablero y cualquier tarjeta, por ejemplo, aquí ves memoria, el cumplimiento de salubridad, ¿vale? Pues tenemos una lista de chequeo dentro, donde viene el suministro de agua, el HS4 y el HS5 todavía no está hecho, pero sí está hecho todo lo demás, ¿vale? Dentro de la tarjeta puedes subir archivos, por lo tanto, sirve también como repositorio de información. Lo puedes vincular a Drive o incluso a tu servidor, si quieres. Y bueno, veis que yo veo que esto está al 60%, porque en cuanto clicas, pues avanza el progreso. Yo en un momento sé el nivel de avance que tiene esto. Además, todas las tarjetas y todos los tableros tienen un registro de actividad. Esto es fundamental y para la administración que tenemos que tener también un seguimiento, una trazabilidad de todo lo que se hace, que es tan importante, pues aquí lo tiene. Aquí viene cuando se ha subido, cuando se ha pasado de una columna a otra, cuando se ha subido información, etc. Con cada tarjeta ves que se le puede asignar un responsable. En este proyecto es muy pequeñito, un proyecto de 12 apartamentos, pero cuando los proyectos son más grandes se le asigna responsable. Entonces te sale aquí el equipo y digo yo, por ejemplo, el responsable de esta tarea va a ser Blanca, ¿vale o no? Entonces sale aquí el responsable de la tarea. Se pueden poner etiquetas, como por ejemplo aquí viene, esto es importante para la licencia, para responsabilidad o de diseño, ¿vale? Entonces tenemos etiquetas que nos ayuda a saber la importancia de cada cosa. Las etiquetas son editables. Puedes generar listas de chequeos, como habéis visto. Puedes poner una fecha de entrega. Esto hay que entregarlo tal día, ¿vale? Esto viene muy bien y veremos que después se puede vincular a un programa Gantt, como Microsoft Project o cualquier otro, donde te va a poner esas tareas y su duración. Y también se puede vincular con mucha facilidad, a mí eso me encanta, a Google Calendar o el calendario de Outlook o cualquier calendario que tú tengas online. Entonces te va a salir en tu calendario cuando tiene que estar entregado todo. Es muy interesante. Y se pueden, como os decía antes, se pueden adjuntar archivos, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, con Abra, los archivos los transmitíamos a través de estas tarjetas. Entonces, cuando alguien acaba una tarea, ¿vale? Lo mueve a, por ejemplo, imagínate que esta tarea, planos de instalaciones, lo hemos acabado, tengo que tener a mi equipo loco, porque esto ahora mismo te llegan notificaciones. En cuanto yo lo muevo, le llega un mail, vamos, a mí me va a llegar una, no porque lo he hecho yo, si lo hubiera hecho otra persona, a mí me llega una notificación. Si alguien me pone algo en la columna de verificación, yo esta columna, como es mi columna, como ves lo que yo tengo que revisar, tú le das aquí y le das seguir o watch, ¿vale? Lo tengo en inglés, pero en español vendría seguir, ¿vale? Y te sale este ojo de aquí. ¿Eso qué significa? Que cuando alguien mueva una tarjeta a esta columna, a mí me va a llegar un correo electrónico. Pero no solamente un correo electrónico, es que Trello es muy interesante porque Trello tiene, a ver, ¿lo veis? Tiene aplicación web, ¿vale? Y aquí me va a llegar una notificación, si yo le permito que me haga notificaciones, como WhatsApp. Y entonces me dicen, oye, ya te han acabado tal plano, o ya te han hecho esto, o ya te han hecho lo otro. Y llevas un control de tu proyecto en el móvil perfectamente. No solo eso, sino, por ejemplo, que en Obra te pueden subir fotos. En la misma tarjeta yo cojo con la aplicación móvil, le digo, quiero subir una foto a esta tarjeta y me suben una foto a la tarjeta y yo la puedo ver. Entonces, por ejemplo, si hay una tarjeta que es carpinterías segunda planta, pues cuando el carpintero acaba carpintería segunda planta, le puedo hacer foto a la carpintería, subirlo allí y yo ya saber que lo ha acabado, para que en la próxima visita lo tenga claro o lo que haga falta. O la resolución de un incidente en obra o cualquier cosa. Súper interesante. Seguro que mientras os lo estoy contando, con vuestro trabajo se os están ocurriendo millones de cosas. Porque yo lo veo una herramienta muy sencilla, pero con un potencial fundamental. ¿Cuál hemos visto? Esta, ¿no? Espérate que no, a ver si la descontrolo yo el proyecto.
Vale, muy bien. Entonces, esto te va a permitir organizarlo todo. Es muy fácil de compartir. Porque, un segundo, porque tú llegas, das aquí y puedes, con este enlace, lo puedes enviar, poner en tu página web y compartir con quien te dé la gana. ¿Vale? Es muy interesante eso. Y bueno, tiene un montón de Power Apps. Power Apps son plugins o extensiones que te vinculan como... Bueno, visto el funcionamiento de Trello. Yo ahora lo veremos con el ejemplo un poquito más en profundidad, iremos entrando en cada uno de los tableros, pero ya veis el potencial que tiene esto. Es una cosa muy sencilla, pero con un potencial enorme, ¿vale? Y el hecho de que tenga una aplicación móvil en Android o en iOS, que el hecho de que te puedas, no haga falta descargarte ningún programa en tu ordenador, tiene una facilidad, la gestión de equipos impresionante. Vale, bueno, pues ya hemos visto allá, ya hemos visto un poco por encima qué es Trello, ¿vale? Para que no nos pille desprevenido, y ahora os voy a contar la experiencia que hemos tenido, la bonita experiencia que hemos tenido con Abra, ¿no? De implantación de BIM, donde hemos utilizado esta metodología y esta herramienta. A ver, un segundito. Bueno, vale. Bueno, pues el proyecto que nosotros hicimos, donde aplicamos Scrum, donde aplicamos y utilizamos Trello, fue la implantación de un proyecto piloto para la implantación BIM en la administración pública. Motor BIM es una sección de la Junta de Andalucía que es súper interesante conocerlo, donde están representadas todas las consejerías y donde están buscando la innovación y la implementación de toda esta metodología BIM en la Junta de Andalucía. De verdad os lo digo, si tenéis trato con cualquiera de las iniciativas de Motor BIM, es sorprendente la actitud y el enfoque de todos los proyectos que están llevando adelante. Nosotros tuvimos la suerte de ganar un concurso y colaborar en uno de los proyectos pilotos, que era este y que consistía en la rehabilitación energética de un núcleo de viviendas, de 36 viviendas en cama, donde querían implantar BIM. Entonces, desde el principio nosotros vimos claro que aquí no solamente se trataba de BIM, sino se trataba también de gestión ágil. Que BIM en sí, ¿cuántas veces te tienes que estrellar con BIM para darte cuenta de que BIM es algo tan extenso que hasta que no sabes lo que quiere y cómo lo quiere, no empiezas a sacarle partido, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vimos es que en este proyecto piloto lo que teníamos que darle es una herramienta ágil al equipo de Abra para que descubriese lo antes posible qué era lo que quería de BIM y cómo sacarle el mayor partido posible. Nos encontramos con un equipo fantástico, ¿vale? Desde el equipo de la provincial, con Marta, con Carmen, con Elvira, fantástico, hasta desde servicios centrales, con Luisa, bueno, pues ha sido la verdad que todo muy fácil. Y siempre que piensa uno que cuando va a trabajar con la administración en algo tan innovador va a ser complicado, pues las personas hicieron que fuese bastante sencillo, ¿no? El esquema de trabajo fue este, es decir, por un lado estaba Itinera y por otro lado estaba la Junta de Andalucía Abra, y íbamos poniendo ingredientes en un radiador de información que era Trello, y de ahí salían los diferentes productos finales, ¿vale? ¿Por qué Abra? Entonces empezamos, este proyecto es un proyecto de fondos FEDER, de iniciativa europea, donde con el apoyo de la Comunidad Económica Europea pues se rehabilita este edificio y se busca la implantación de BIM. El proyecto, el enfoque principal por el que se quiere implantar BIM es principalmente por controlar un activo inmobiliario, es decir, el parque de viviendas de Andalucía
es enorme, ¿vale? Y Abra no para de trabajar en cada proyecto que hace, tener un poquito más de control sobre su parque de viviendas y sacarle un mayor beneficio y sacarle, bueno, un mayor beneficio no, una mayor eficiencia para dar soporte a los andaluces. Y entonces BIM es fundamental, porque BIM no solamente te va a permitir reconstruir el edificio, te va a permitir además controlar la obra perfectamente y además donde más beneficio, más retorno va a tener va a ser en el facility, en el mantenimiento de ese parque de vivienda, donde vamos a tener controlado todo, desde las garantías, las instalaciones, quién ha ejecutado cada cosa, etc. Aparte hay una directiva europea que impone la contratación de BIM y después también había otra iniciativa muy interesante por parte de Abra de gestionar los datos para una mejor intervención social. Es decir, hay un interés muy grande, muy bonito esto, pero hay un interés muy grande en poder, tiene un sistema GIS muy potente, pero ese sistema GIS alimentarlo con BIM para que se pueda filtrar qué zona, qué barriada, qué edificio demanda más una inversión, una ayuda o una subvención. De manera que no sea discrecional dónde echamos dinero, sino que realmente tú puedas saber con un mapa de calor dónde se necesita más una ayuda, ya sea porque las rentas son peores, porque los edificios han tenido renovaciones más antiguas, etc. O sea, la motivación del proyecto no puede ser mejor. En concreto, ya entrando en materia, la rehabilitación energética de este edificio consistía en mejorar la fachada entera por una instalación SAPE, arreglar todas las cubiertas, ¿vale? Y todas las carpinterías, en definitiva, toda la envolvente. Además, aquí para que en el cómo era complicado, porque era implantar BIM, pero para que en el qué no estuviésemos del todo a gusto, teníamos también algo complejo en el qué, que era una cubierta, una cubierta activa, ¿vale? De ventilación activa. Es una cubierta que está desarrollando la Escuela de Ingenieros, súper interesante, experimental, y que lo que busca es generar una cubierta ventilada con una pequeña ventilación, con una ventilación muy pequeña, muy sutil, de manera que enfría en verano la cubierta, consiguiendo un ahorro energético y un nivel de confort fantástico a un precio muy sensato, ¿no? Pero bueno, es algo innovador y ya teníamos también un poquito de incertidumbre frente al qué. No llegábamos a irnos a la situación caótica, pero casi. Como os decía antes, bueno, pues esto viene de la mano de los fondos europeos de la Comunidad Económica Europea. Bueno, ¿cómo organizamos este proyecto? Como no teníamos muy claro cómo implantarlo, porque la propia Abra pues, no tenía experiencia en BIM, de hecho es un proyecto piloto para implantar BIM, ¿qué hicimos? Pues vamos a hacer Scrum. Y vamos a dividir esto en 12 sprints. Y en cada sprint vamos a tener una sesión. Nosotros teníamos un compromiso de 12 sesiones con Abra y dijimos, ¿qué os parece si a las sesiones le llamamos Sprint Review? Revisión del sprint. Y entonces, entre sesión y sesión, lo que va a haber es un sprint. Entonces, nosotros planificamos mucho lo que vamos a hacer en el sprint, hacemos el Daily Scrum y después el Sprint Review. Cuando acabamos, nos sentamos con el cliente y le enseñamos lo que hemos hecho. Vemos que se ha hecho bien, que se ha hecho mal y que se puede hacer mejor la próxima vez. Entonces, todo lo que dijimos que íbamos a ver, lo separamos en 12 sesiones. Desde unas sesiones introductorias para explicar lo que es metodología de gestión de proyectos y metodologías ágiles, que es fundamental para que esto tenga éxito. Lenguaje PMP, BIM, Scrum, marco de trabajo. En el marco de trabajo explicábamos el esquema que os voy a explicar ahora. Gestión integrada con BIM, auditoría de estado actual, y vamos auditando el estado y vamos avanzando en la producción de ese proyecto básico y de ejecución con el modelo en BIM. Pues íbamos avanzando en diferentes sesiones donde íbamos coordinando las diferentes disciplinas, los diferentes modelos del modelo federado. Sabéis que en BIM se trabaja con un modelo federado, es decir, hay un modelo para las estructuras, un modelo para las instalaciones, otro modelo para la arquitectura, y se unen todos esos modelos. Y después, como íbamos, integrábamos también HUD, mediciones, y al final pues teníamos unas conclusiones y una serie de tareas aprendidas.
Y esto lo íbamos haciendo por sprint. Y nosotros en cada sprint veíamos qué es lo que íbamos a hacer, ¿vale? Y el cliente lo sabía. Y en el siguiente hacíamos el sprint y en la siguiente sesión hacíamos 2 reuniones en una. Hacíamos la sprint review, es decir, revisábamos lo hecho en el sprint con el cliente, con Abra, y veíamos qué íbamos a hacer para el siguiente sprint, ¿vale? Aunque ya había un plan maestro para todo, que lo fuimos cambiando en función de lo que le convenía al cliente o lo que veíamos que era más interesante para el producto final. De hecho, hubo la sesión de Hulk, la retrasamos porque queríamos que viniese más gente y lo fuimos cambiando sobre la marcha. Es decir, es transparencia, inspección y adaptación. Nos adaptamos para generar valor y lo hicimos mediante este modelo. Y entonces, ¿cómo organizamos nosotros Trello? ¿Vale? Trello iba a ser nuestro radiador de información. Ya sabéis que se daba de alta a un equipo. ¿El equipo quién era? El equipo de la provincial de Abra, la redactora del proyecto, las futuras directoras de obra y directoras de ejecución, el director provincial, Rafa. Y después de servicios centrales teníamos a Luisa, que era un poco la supervisora del proyecto. Y después estábamos nosotros, Itinera, y tengo que mencionar aquí la ayuda inestimable de Wiseville, de Pablo Cordero, una empresa, una consultora en BIM, para mi gusto, de las mejores de España, que su ayuda ha sido inestimable para sacarle a esto un partido excelente. ¿Vale? Bueno, pues todos estábamos de alta como equipo en este proyecto. Y en este proyecto iba a tener 4 tableros, ¿vale? Los 3 primeros responden a la organización de la ISO 19650, que es la ISO de estandarización de cómo es la manera ideal de codificar BIM, que viene del estándar británico. Entonces, nosotros tenemos por un lado entradas, es decir, elementos que nos hace falta para hacer el modelo. Por otro lado, tenemos otro tablero que va a ser para el modelo, para producir ese modelo. Y después tendremos otro tablero donde tendremos los entregables finales que quería el cliente. El cliente quería un modelo, quería el modelo en IFC, quería el modelo en Revit, esto se trabaja en Revit, quería el modelo en Revit, en IFC, quería una serie de planos de estado actual, planos de estado modificado, unas mediciones. Bueno, pues esos elementos, por un lado está el modelo, pero por otro lado hay unos elementos finales que el cliente tiene que tener y esos se volcaban en este tablero entregable. Y aparte, teníamos otro tablero más que era para la consultoría, ¿vale? Es decir, para esas reuniones que íbamos a tener, donde les íbamos contando cómo funcionaba BIM, cómo funcionaba Agile, cómo funcionaban estos radiadores de información, pues teníamos un tablero para ir explicando y que sirviese de guía a esas sesiones, a esas sprint review que íbamos teniendo, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora cada uno de estos elementos en profundidad. Bueno, entradas. El tablero de entradas, ¿ves? Aquí el enlace, qué bonito, y se me va directamente al sitio. Lo bonito de compartir es que es súper rápido, súper dinámico. He movido un poco las tarjetas de sitio. Marta, discúlpame si te cambio las cosas de lugar, que sé que tú eres súper ordenada, pero era un poco para que la gente podía ver cómo era el flujo de las tarjetas, ¿vale? Entonces, aquí teníamos las entradas y venía, bueno, pues todos los elementos que nos hacía falta para llevar el proyecto a cabo, para levantar el modelo. Desde consultas al proyectista, y aquí teníamos un chat de consultas con el proyectista, donde tenía aquí su debe, la lista de cosas que nos tenía que resolver Marta, ¿vale? Y donde aquí había un registro, un chat donde nos íbamos comentando cosas los unos a los otros, ¿vale? Este registro chat, ¿vale? Funciona muy bien porque además puedes hacer menciones. Es decir, tú cuando vas a escribir algo, tú puedes escribirle a alguien algo concreto. Por ejemplo, voy a escribírselo a Blanca, que es una compañera del estudio que sabe que estoy dando esta sesión, porque si no dirá que me está diciendo esto, está loco. Entonces, tú escribes escribes arroba o le das aquí al arroba, ¿vale? Y te salen todos los componentes del equipo. Y tú eliges, le quiero decir algo a Blanca. Y le digo, Blanca, esto ya se hizo. Y yo le doy a guardar
queda registrado el mensaje, no se puede borrar ya, ¿vale? O lo puedo borrar yo ahora, pero después queda registrado. Y ahora mismo a Blanca le ha llegado un mensaje, le ha llegado diciendo, Nacho te ha comentado algo para esta tarjeta. Y le va a venir un enlace. Le da el enlace y va a venir a esta tarjeta al sitio que yo he escrito. Esto permite una comunicación directa con todos los agentes y además hablando del asunto en concreto. ¿Cuántas veces vas a escribir un mail y dices, acuérdate del tema que vimos en la reunión pasada, que dijo, no, ahora no, coges el tema y en ese tema haces una mención y le llega el correo con el tema escrito, cronológicamente puesto, donde viene cuando se ha hecho. Estupendo. Vale, y entonces aquí pues teníamos las diferentes tarjetas. Íbamos colgando todo lo que venía. Por ejemplo, los compañeros de Wiseville nos hicieron un Matterport, nos regalaron un Matterport que es Matterport es un levantamiento de realidad virtual. Es decir, es una cámara fotogramétrica con láser que te levanta el estado actual. Y esto nos permitía a nosotros, para la toma de decisiones, movernos por el edificio. Entonces, 360 grados, y puedes ver, bueno, aquí descubrimos, por ejemplo, que había un recrecido en este, ¿veis aquí? Que hay un recrecido en este pasaje y que realmente la vivienda empezaba aquí, que pasaba a la hora de rehabilitar energéticamente esto, y esto nos permitía ver el estado de la promoción, tomar decisiones y hacer una visita virtual, incluso en las reuniones, pues poder analizar el elemento sobre el que íbamos a trabajar. ¿Vale? Bueno, pues este Matterport se colgaba en el tablero de Trello y te ayudaba pues, perfectamente a gestionarlo todo. ¿Vale? Y entonces, si hacía falta algún elemento para llevar a cabo el proyecto, se requería en este tablero. Y hasta que no estaba todo realizado, pues no podíamos meterle más. Vale, vuelvo a la presentación. Esto me lo he abierto en una página más. Muy bien. Sí, vale. Entonces, nosotros, si veis en la pila de este Sprint Backlog, pues metimos eso, todos los elementos que nos hacían falta para hacerlo. Vale. Otro elemento era, otro tablero era el tablero del modelo. En el tablero del modelo, ¿vale? Aquí lo que colgábamos nosotros, bueno, pues teníamos para cada elemento del modelo federado, ¿vale? Teníamos una tarjeta. Y entonces, conforme se iba avanzando en esa tarjeta, pues íbamos subiendo información, ¿vale? Teníamos entorno existente, arquitectura existente, las fachadas, las cubiertas, cada uno de los elementos del modelo federado era una tarjeta. ¿Cómo trabajábamos con ella? Pues os lo puedo enseñar aquí. Bueno, aquí está todo hecho, todo está entregado al cliente, todo está fantástico, ¿vale? Y entonces, pues vamos a, por ejemplo, uno que tengamos, he ido desclicando y moviendo cosas para que lo vieseis un poco más vivo el tablero, no todo al final. Entonces, en arquitectura, estado de reforma fachada, pues entonces aquí se habla de los elementos de fachada, el nivel de definición que tiene, viene una pequeña descripción y las listas de chequeo. Oye, ¿qué falta? ¿Qué no falta? Aquí, que esto lo he puesto desclicado para que se pueda leer, tenemos unas listas de chequeo de auditoría del modelo, donde vamos auditando que el modelo está correctamente hecho, correctamente modificado, si tiene solapamiento, si tiene conflictos de algún tipo, si el lot es el correcto acordado con el cliente. Y entonces esto es muy sencillo porque esto lo coge el modelador y empieza a supervisar cada una de estas cosas. Y conforme está, va clicando, ¿vale? Y esto te permite que no se te olvide nada y que lo tengas todo perfectamente guardado. Estas listas de chequeo, además, las puedes guardar de un proyecto a otro, ¿vale? Esto no lo hemos hecho para este proyecto, lo hicimos en su día para un proyecto y ahora le sacamos partido para cada elemento que tenemos que hacerle un control de calidad BIM, ¿no? Y si os dais cuenta, aquí se van colgando información. Desde el modelo Revit, veis que aquí está colgado el modelo Revit, ¿vale? Es decir, este es el CDE, el repositorio de información es aquí a través de Trello, aunque también lo puedes hacer con otra plataforma, pero nosotros lo hacemos aquí en Trello, ¿vale? Y tienes los diferentes PDF que nos hemos ido pasando. Por ejemplo, estos son anotaciones
para hacer este modelo de la proyectista de Marta, donde nos iba diciendo, oye, mira, no se te olvide esto, no se te olvide lo otro, los aires acondicionados aquí faltan, tal y cual. Y esto queda trazado, queda aquí colgado. El compañero que está modelando lo puede ver cuando quiera, ¿vale? Y siempre puedes ver cuál es la última versión. Y no hay, como nos ocurre muchas veces, gente trabajando con versiones más antiguas o con instrucciones más antiguas, sino que al tener un registro lineal sabemos perfectamente con qué está trabajando cada uno y en qué está trabajando cada uno. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues podéis ver los diferentes modelos que fuimos trabajando con anotaciones, con croquis y con todo. Este era el tablero, perdón, del modelo. Vale. Y aquí solamente se tenía modelo. ¿Cuál sería el siguiente tablero? El siguiente tablero eran los entregables, los elementos que había que entregar al cliente. En este caso en concreto, pues desde la matriz documental, es decir, de dónde viene, cuál es la trazabilidad de cada documento en el proyecto, hasta los diferentes planos, plano de estado actual, plano de estado reformado, las mediciones, la memoria, todos los elementos que había que hacer, ¿vale? Y lo mismo, conforme se iban consiguiendo, pues lo podéis ver aquí, y se colgaba aquí el documento, ¿vale? O sea, si os dais cuenta, todos tienen adjuntos, estos simbolitos que vienen en la tarjeta, lo que significa es, si tiene adjunto, mira, publicación IFC modelo BIM. Entonces aquí tiene una fecha de entrega, se entregó en fecha, el 18 de diciembre, pues se entregó esto. Y aquí vienen todas las versiones del modelo, ¿vale? Vienen todas, ¿vale? Y entonces tú te puedes bajar de aquí el modelo y ves la última versión del modelo aprobada. Y esto lo vemos todo el equipo y todos lo tenemos consensuado. Y como veis aquí, esto lo subí yo, pues en enero lo volví a subir una versión refinada, pues lo subí el 21 de enero. Y además, por ejemplo, aquí estaba hablando yo con María Méndez sobre la codificación, dónde había que guardarlo, dónde no había que guardarlo. Y teníamos un chat. Y ella me nombraba a mí, yo era el director del proyecto, y ella me iba diciendo, oye, mira, lo he subido con esta ruta, tal. Y entonces, al final, esto lo veía todo el tiempo el cliente. El cliente, de hecho, cuando nosotros se lo entregábamos, lo pasábamos a esta columna. Y era Marta la que cuando veía que todo era correcto, todo estaba como ella quería, lo pasaba validado por el cliente. Y ya nosotros teníamos el OK del cliente. El OK formal del cliente no me tenía que mandar un mail diciéndome ya lo he recibido, todo está bien, tal y cual. Cuando ya lo pasaba validado por el cliente, pues ya lo veíamos que estaba el OK. Y tú dices, pero bueno, es que la tarjeta la puedes pasar tú, sin vergüenza. No, porque viene aquí quién ha pasado la tarjeta de un sitio a otro. ¿Vale? O sea que queda todo debidamente trazado. Muy bien. Y ya voy acabando para dejar un tiempo para las dudas. Me estoy alargando mucho. Y el tablero de la consultoría. El tablero de la consultoría, como os decía antes, teníamos ahí las 12 sesiones. Y lo que íbamos viendo, las 12 sesiones, las teníamos aquí, de manera que cualquiera podía acceder aquí y veía para cuándo estaba programada la sesión y qué se iba a hablar en la sesión. Y no solo eso, sino que además durante la sesión, uno de nosotros se ponía a levantar acta de lo que estábamos haciendo. De manera que tú podías, todo quedaba en tiempo real, quedaba en esa tarjeta todo lo que habíamos visto. ¿Vale? Lo enseño. Bueno, aquí veis, por ejemplo, un croquis que usamos, tal cual, y entonces tú ves aquí la sesión. ¿Vale? Tú te venías a esta que fue el 1 de octubre. ¿Vale? Esta sesión será la integración BIM con la plataforma de comunicación, que era Trello, así como el proceso de evolución del modelo BIM desde su definición, ¿vale? Aquí, por ejemplo, a Luisa le poníamos los requisitos de software que requería que tuviese el equipo de Abra, ¿vale? Era Tecla, BIM Vision y Google Chrome para utilizar Trello. Y después, nosotros lo que fuimos levantando, el acta de lo que fuimos viendo. Lo íbamos escribiendo y lo poníamos aquí, ¿vale? Incluso Luisa, por ejemplo, la que se encargaba del soporte, nos decía, oye Nacho, ya está todo preparado. La reunión es el 1 de octubre, pues ya está todo preparado en el mismo sitio y nos servía de plataforma de comunicación. Funcionaba muy bien, ¿vale? Esto
tiene un Power Apps que era el calendario. Entonces yo al poner esta fecha de realización de esta sesión, se me subía automáticamente al calendario. Y yo en mi Google Calendar ya venía sesión integrada con BIM, tal fecha, y venía en Google Calendar un enlace que tú le das y te lleva directamente a esta tarjeta. O sea que funciona, la integración es fantástica, rapidísima, muy interesante. Y así pues íbamos subiendo lo que íbamos haciendo en cada una de las sesiones. Por ejemplo, esta sesión estuvimos viendo el tema del COBIE, que es cómo cogimos en ese modelo BIM, volcamos datos sociales que necesita Abra para evaluar dónde intervenir cuando va a invertir ayuda en un edificio, ¿no? Pues entonces, eso era una herramienta que se llama COBIE, en base al estándar británico. Pues aquí explicábamos cómo íbamos a trabajar con ese COBIE, y donde teníamos esto, no lo puedo abrir, pero donde tenemos la hoja de Excel que servía para subir datos al modelo BIM y que el modelo BIM subía datos en esta hoja de Excel. Muy interesante. Y bueno, en definitiva, yo creo que os he... A lo mejor, disculparme si me enrollo demasiado, esto me gusta mucho, creo que se me nota, pero bueno, espero que os haya servido lo que os he contado. Es mi experiencia no solo como formador, sino también como profesional que lo utilizo día a día. Y bueno, mi mayor alegría sería que lo que os he contado os sirviese y que os hubiese ayudado. Para mí ha sido un placer, desde luego. Si queréis, Isabel, cuéntame dudas que tenga, o activa micrófonos, o como tú quieras, y resuelvo las dudas que tengan los compañeros. Sí, vamos a ver, en principio yo le he comentado, algunos han preguntado y le he dicho que se van a hacer las preguntas en principio por chat. Si alguien necesita necesita hablar, porque es muy difícil algunas veces, las preguntas son un poco complicadas, levanta la mano y le intentamos dar facilidades para el micrófono, ¿vale? Entonces, yo creo que ya hay preguntas aquí por el chat. Vamos a ver. Una duda. Por protección de datos, ¿cómo se suben los datos protegidos a Tello? Sí, muy bien. Una cosa fundamental para la protección de datos es que el servidor sea europeo, ¿vale? Trello es de Atlassian, que es una empresa de software que tiene Jira, Confluence, y tú vas a trabajar con servidores europeos, es decir, que cumple la ley de protección de datos. Está cifrado de punta a punta, ¿vale? Es decir, tú los tableros puedes hacerlos públicos o que los vea tu equipo. Si los ve tu equipo está cifrado, solo lo ve tu equipo. En cambio, si es público, lo puede ver cualquier persona. Ten mucho cuidado, porque si es público, podría entrar cualquier persona en ese tablero y estarías incumpliendo la ley de protección de datos con respecto a tu cliente. Dice... La ves tú, ¿no? Lo de para organizar... Si quieres, sí, lo veo yo, así no te molesta. Vale, venga, no te preocupes, gracias. Dice Francisco, yo lo utilizo en unas obras de reforma con el contratista y me va muy bien, efectivamente. En las obras de reforma son unas obras muy exigentes, por muy pequeñas que sean, son unas obras súper exigentes. Y Francisco, te animo a que lo pruebes, compartirlo con el cliente. Hay que ser muy valiente, ¿eh? Pero también funciona muy bien. Y sobre todo, por ejemplo, para definir los requisitos iniciales de lo que quiere el cliente de su vivienda, viene muy bien, porque él va colgando su idea, su imagen y esos requisitos quedan trazados. De manera que los bamboleos del cliente los tienes mucho más controlados con esta herramienta. Te lo recomiendo. Está controlado entre el cliente, el contratista y el aparejador. Súper interesante, sí, totalmente. Eduardo dice, para organizar contra un estudio de arquitectura con varios proyectos en cartera y varios miembros en el estudio, ¿cómo se organizan los tableros? ¿Un tablero para cada proyecto en cartera o un tablero? No. Vale. Eduardo, pues te lo cuento porque es mi problema, ¿vale? Mira, te lo cuento y no solo te lo cuento, te lo enseño. Yo tengo varios usuarios, ¿vale? Entonces, aquí vas a ver un usuario. Entonces, ¿yo qué hago? Si el proyecto es de cierta complejidad o hay agentes que me interesa informar, hago un tablero
hago un equipo, ¿vale? No un tablero, hago un equipo. Tú puedes crear un equipo, ¿vale? En Board, en Teams puedes crear un equipo, ¿vale? Y tú creas un equipo, das de alta a una gente y ese equipo va a tener un conjunto de tableros. Creo que gratis son hasta 10 tableros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Abra Camas, el proyecto que os he contado, tenía 6 tableros. Realmente tenía 4, porque otros 2 eran para mí. Pero tenía 4 tableros. Y estos 4 tableros los veía todo el equipo, ¿vale? Si el proyecto es sencillo, si es un proyecto pequeñito, lo que hago es que le meto un tablero, ¿vale? Un tablero para ese, perdón, tengo un equipo para el estudio y dentro del equipo estudio, ¿vale? Tengo un tablero por proyecto. Si es un proyecto sencillo, ¿vale? Esto es una reforma, por ejemplo, de un compromiso o tal, ¿vale? Entonces, es así más o menos como se trabaja. Si el proyecto tiene cierta complejidad, tú formas un equipo y ese equipo tiene un conjunto de tableros, ¿vale? Puedes tener un tablero para proyectos básicos, para proyectos de ejecución, etc. Y si el proyecto es sencillo, pues tienes un equipo que se llama el nombre de tu estudio y ahí metes un tablero por proyecto, ¿vale? Pero espero que te haya servido de ayuda. Me venía aquí. ¿Más dudas que tengáis? ¿Se os ocurren más dudas? Hay otra variante. Ah, mira. Para la daily, boli y papel. Total. Ah, vale. Y David me dice alternativas a Trello. Perfecto. Mira, MR García, que no sé tu nombre, pero bueno, dice para la daily, boli y papel. A muerte, ¿vale o no? Funciona muy bien. Y además, quien tiene que tener boli y papel es el que haga de facilitador. El que dirige el proyecto va apuntando, ¿vale? Rocío. Y me parece, y lo va apuntando todo, ¿vale? Es que es así, es que es la mejor manera de tenerlo controlado. Y ahora el facilitador lo que se va a encargar de todo elemento bloqueante, quitarlo del medio. Vale, David Domínguez me pregunta por alternativas a Trello. Bueno, pues mira, una alternativa muy interesante es Planner. Planner es de Microsoft, ¿vale? Microsoft sabéis que se ha puesto... Microsoft llega a todo, llega tarde, pero llega a todo. Entonces esto de la nube ha llegado, ¿vale? Perdón, entiendo, es que ahora por Teams casi el Excel es lo único... Ah, vale, totalmente. Entonces, que tú tienes Teams, ¿tú usas Teams o qué? Que papel y lápiz es difícil. Bueno, no pasa nada. No. Vamos a ver, la Daily Scrum la hace todo el mundo junto, ¿vale? Todo el mundo junto dice lo que hizo ayer, lo que va a hacer hoy, y si hay algún elemento que le bloquea, ¿vale? Cuando me refiero a papel y lápiz es que el facilitador tiene papel y lápiz, pero si por ti la puedes hacer perfectamente, o por Zoom, yo la hago por Zoom, o la puedes hacer como lo veas oportuno, ¿vale? Nosotros, de hecho, por ejemplo, hubo un proyecto, en aquella época las plataformas de comunicación no estaban tan utilizadas y lo que usábamos era un registro. Teníamos un formulario de Google donde venían las 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué elemento me bloquea? Y entonces con ese formulario cada uno lo rellenaba por la mañana y yo me dedicaba a revisarlo. No es lo ideal, porque lo que interesa es generar interacción entre la gente. Por lo tanto, no es lo ideal, pero bueno, funciona también. Vale, Miguel Ángel, qué alegría. Miguel Ángel, uno de los grandes artífices de Motorbin, una eminencia del friquismo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Mira, alternativas en Google, WordCamp funciona muy bien, porque WordCamp además tiene la ventaja de que te permite, si ya el proyecto llega un momento que has definido bien el alcance, estás trabajando en Ágil, puedes pasarlo a Gantt, ¿vale? Puedes pasarlo a diagramas de Gantt y funciona bastante bien. Y es una alternativa de Google, es una aplicación que la puedes integrar en Google Chrome, ¿vale? Como otra alternativa interesante, estaba hablando antes de Planner, de Microsoft 365. Por ejemplo, Rocío, que trabaja con Teams de Microsoft, si tiene licencia de Microsoft, pues también puedes utilizar Planner.
Y Planner tiene muy buena integración con Team. Funciona muy bien. ¿Vale? Hay otro que se llama Smart Sheet, ¿vale? Hoja inteligente. Muy bueno. Por ejemplo, Worked puedes pasarlo a Gantt. WordPress puedes pasarlo a Gantt. Y después, bueno, el Planner, no sé cómo es la integración de Planner con Microsoft Project, pero seguramente, Rocío, tiene muy buena integración, ¿eh? Seguramente. Y entonces puedes trabajar en Gantt. Cuando tú llegas al Planner, ya has definido el alcance, utilizas ese tablero de Planner, lo utilizas para hacer tu lista de tareas en Microsoft Project. Perfectamente. Que si puedo escribirla, sí. Planner, Smart Sheet, esa la hemos utilizado nosotros, está muy bien. Pero va más enfocada a Gantt que a Kanban. Habíamos dicho también Work, ¿vale? Y muchísimas más, ¿eh? Estas están bastante bien. Ah, bueno, por supuesto, se me va a olvidar. Esta es buenísima. Jira, ¿vale? Es más compleja, es menos intuitiva, ¿vale? Es de la misma empresa que de Trello, es menos intuitiva, pero para la jerarquía, flujos de aprobaciones y tal, funciona de maravilla. ¿Todas tienen aplicación para smartphone? Te digo. WordCamp no lo sé, seguramente sí, pero todas las demás sí. Planner tiene, yo lo tengo, Smartsheet tiene y Jira tiene. Workit seguro que también tiene, seguro. Pero no, si la tiene no la tengo yo. Y Trello sí, Trello está muy bien. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras metodologías hay? Pregunta Francisco, ¿vale? Metodología, queremos saber más, qué bien, qué alegría, por favor, venid a mi casa. ¿Qué otras metodologías hay? Bueno, os he contado Scrum, que a mí me encanta, ¿vale? ACP está muy bien. ACP, ACP es un conjunto de metodologías. Tú entras en pmi.org o en nuestra página web también te puedes informar en edpm.es y ACP es una certificación que tiene un libro guía que ya está en español donde hace un compendio de varias metodologías. Está bastante bien. Donde está Crystal, que es una metodología también muy interesante. XP tiene conceptos de traca, conceptos muy buenos, pero la metodología en sí es de software. Ahí no puedes aplicar tantas cosas a construcción, ¿sabes? Pero XP es muy interesante. Y después, bueno, por supuesto, la metodología PMP. La metodología PMP es una metodología para que lo que hace es un proyecto, lo subdivide en 49 procesos, ¿vale? Y así no se te olvida nada. Desde constituir el proyecto, desde gestionar las comunicaciones, desde el involucramiento de los agentes implicados, la gestión de riesgos o la gestión de compras. Y todo viene perfectamente procedimentado de la A a la Z para que no se te olvide nada de un proyecto. Una certificación muy exigente porque tiene un examen que son 4 horas, 200 preguntas, pero es verdad que el certificado tiene un reconocimiento a nivel internacional. La certificación se llama PMP. Profesional de Oscar, hombre Oscar, mi amigo Oscar. Oscar es un cliente habitual. Pues sí, muy exigente. Oscar fue alumno de escuela de Project Management, el tío lo sacó, también tú también hiciste el curso de Lego, ¿no? Quiero recordar, ¿no? O sea, tú es que no te pierdes, qué tío más grande. Y bueno, sí, la certificación PMP es muy exigente. Igual que Scrum, con nada que haga, sabes cómo funciona y lo puedes aplicar directamente, PMP es algo más duro, más exigente, ¿no? Más fuerte. Más cositas. ¿Qué queráis saber?
Bueno, cuando queráis. Yo siempre con mi colegio a muerte, el colegio de aparejadores. Solamente deciros que ya os voy a contar os voy a contar una experiencia personal. Al final, ya no hablo a nivel profesional, sino a nivel de formador. En dirección de proyectos forman mucha gente y os digo una cosa. Los aparejadores somos la única carrera, bueno, ingeniero industrial, organización industrial, donde se mira alcance, plazo y coste. O sea, para la dirección de proyectos profesionalizada tenemos una formación previa, una formación base fantástica, ¿vale? Yo soy arquitecto y me encanta estudiar arquitectura después, me encanta arquitectura, eh, pero de plazo no nos explicaban nada, absolutamente. Ese Carvajal que se precie no lo sufría nadie, ¿sabes o no? Pero bueno, yo simplemente que lo tengáis en cuenta. Y nada, bueno, pues gracias a vosotros. 2 PDU, Oscar, dos, ¿vale? Bueno, señores, pues estoy, hijo, me alegro un montón de que os haya gustado tanto. Muchas gracias, Ignacio. Aquí estoy enganchada desde el principio, supongo que como los demás. Qué bien. Y, y nada, a ver si podemos abrir pronto nuestras salas de formación. Estamos deseando. Está aquello más triste y más solo que la más. Y bueno, en cuanto que podamos abrir lo que seguramente ya hasta después del verano no va a poder ser, pues si el público que parece que te está clavando así lo decide, allí estará. Bien, me alegro un montón. ¿Vale? Y Muchas encantado de estar con gracias. Y a vosotros. todos y a Maribel por estar pendiente de todo y a nuestros colegiados, a los compañeros de Abra, que los esperamos por allí cuando quieran, incluso si ellos quieren contar su experiencia, pues no sé, creo que Marta es la Marta que yo conozco. Y bueno, después tenemos otros compañeros por ahí también, Sergio, y bueno, pues estoy a su disposición por si quieren venir al colegio a contarnos algo y como siempre nuestras puertas abiertas, ¿vale?